Bueno, hemos llegado al final del libro y nos toca hablar de la despedida del Principito. En estos últimos 4 capítulos que creo corresponder al tramo final de la obra. Aquí volvemos entonces a una narración en primera persona del aviador. Se termina la historia que nos contaba, o que le contaba, mejor dicho, el Principito al aviador y que el aviador nos contaba a nosotros. Y vuelve el diálogo directo entre el aviador y el Principito. La situación es que estaban teniendo sed en el medio del desierto, se quedaron sin agua el aviador y el Principito, y se pusieron a buscar un pozo de agua, a pesar de la falta de confianza del aviador sobre el hecho de encontrar ese pozo, pero el Principito, de alguna manera, se encontraba tan determinado en la búsqueda que el aviador procedió a seguirlo. Mientras tanto, el Principito le va contando el secreto que le contó a él el zorro. Primero lo aplica a las estrellas y dice: las estrellas son hermosas a causa de una flor que no se ve. Después lo aplica ese mismo secreto del zorro al desierto y dice: lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en alguna parte. Y finalmente, ya entendiendo el aviador poco a poco, él lo aplica a la casa en la que vivía cuando era chico. Y nos dice: cuando yo era chico vivía en una casa antigua y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo y tal vez nadie lo buscó. Pero encantaba toda la casa. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Así, concluyendo y resumiendo todo este secreto del zorro aplicado a todas las cosas, dice el aviador: sí, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que les da su belleza es invisible, recordando de vuelta este lema de que es invisible a los ojos lo que verdaderamente es esencial, ¿no? El aviador entonces comprende este secreto y está de acuerdo con lo que le comenta el Principito. Y entonces nuestro querido pequeño protagonista procede a criticar un poco la sociedad, diciendo que justamente no comprende este secreto del zorro y ni siquiera saben realmente lo que buscan, ¿no? Están como desorientados, perdidos. Nos dice que los hombres cultivan miles de rosas en un mismo jardín y lo que podrían encontrar en una no lo encuentran ni en todas esas miles de rosas. Entonces, de alguna manera, los seres humanos, en su gran mayoría, no saben ver con el corazón, como lo sugería el zorro, ¿no? Están perdidos, siempre haciendo cosas, en una carencia de sentido absoluta. Como dice el Principito, los hombres se encuentran en los trenes rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas, así como un torbellino sin sentido alguno, ¿no? Esto hace pensar un poco al capítulo 22 sobre el guardaagujas, un capítulo que recomiendo la lectura, está muy bueno. El guardaagujas, que es un empleado en el rubro de los ferrocarriles, ¿no? Y que se dedica a cambiar de vía los ferrocarriles. Creo que eso hoy en día está automatizado, pero bueno, en esa época se hacía con una persona, un empleado. Y allí también, en ese episodio, se trata un poco de esta cuestión de la sociedad desorientada, perdida. Y el Principito le dice al guardaagujas que los únicos que saben lo que buscan son los niños, ¿no? Que los niños precisamente a una muñeca o a un juguetito, ¿no? Le dan un montón de valor, le van creando todo un mundo imaginario, invisible alrededor, y cuando le sacan esa muñeca a los niños, entonces se entristecen muchísimo y lloran, ¿no? A lo cual el guardaagujas le responde: qué suerte que tienen, ¿no? Y precisamente tienen suerte porque eso es el amor, es crear a través del corazón y de su capacidad imaginativa, crear significado, ver lo que es invisible, ¿no?
Bueno, todo esto a mí me hizo pensar un poco en un párrafo que quería compartir con ustedes de Séneca, en la tranquilidad del ánimo, ¿no? De la tranquilidad del alma, en donde dice: hay que acabar con los paseos de esa gran mayoría de hombres que vagabundean por las casas, teatros y foros, se ofrecen a los negocios ajenos, remedando, es decir, copiando, a los que siempre están haciendo algo. Si preguntas a alguno de estos al salir de casa: ¿a dónde vas? ¿En qué piensas?, te responderá: a fe mía que no lo sé, pero veré a algunos, haré algo. Vagan sin propósito, buscando los negocios no que se propusieron hacer, sino en los que casualmente cayeron. Su carrera es sin consejo y vana, como la de las hormigas que trepan por los árboles y después de subir a la rama más alta, bajan a la tierra vacías. Una vida semejante a la de ellas llevan muchos, de los que no sin razón se diría que es la suya inquieta pereza. Entonces los hombres están desorientados, ¿no? Perdidos, no saben lo que buscan, cual hormigas que suben y bajan un árbol para no encontrar nada. Esto es un poco lo que critica, creo yo, también Saint-Exupéry, ¿no? A través de la figura del Principito aquí. Esa falta de sentido, y justamente recordando el secreto del zorro en estos últimos capítulos, nos vuelve a rememorar esta idea con la frase: pero los ojos, dice, están ciegos, hay que buscar con el corazón. Entonces, bueno, eventualmente descubren el pozo, entre todas estas charlas, el pozo con agua, y toman agua entendiendo precisamente que la belleza de ese agua no viene del agua en sí, sino de todo lo que la rodea, ¿no? De todos los detalles de las circunstancias. Como por ejemplo la marcha bajo las estrellas, dice, el esfuerzo de tirar la polea, ¿no? El balde para subirlo, ¿no? El canto, el ruido de la soga, de la polea cuando va tirando. De todo eso nace la belleza de ese agua que toman. Así, el aviador, entendiendo justamente todo esto, también va a dar el ejemplo del regalo de Navidad, ¿no? De cuando él era chico, y nos dice que precisamente no era el regalo en sí que era tan bello, sino todo lo invisible que lo rodeaba, ¿no? Los detalles, como por ejemplo la luz del árbol de Navidad, dice, los cantos de la misa de medianoche, o también el ambiente de las sonrisas, la dulzura de las sonrisas de sus parientes, sus familiares y demás. Todo eso creaba la belleza de ese regalo. Entonces, después de un tiempo, después de tomar este agua, con toda esta reflexión alrededor, eventualmente el Principito le pide al aviador de cumplir con su promesa de dibujarle un bozal para su cordero, para que precisamente no se coma a su rosa, ¿no? Cuando vuelva a su planeta, como dando a entender ya justamente que la despedida se acerca. Y es que él admite también que en realidad él, el Principito, cuando se lo cruzó, estaba en realidad buscando el lugar de su caída, estaba regresando a donde cayó en el planeta Tierra, precisamente porque se estaba por cumplir el aniversario, ya hace un año que estaba viajando por la Tierra casi, ¿no? Al día siguiente, de hecho, el aviador se asusta porque ve al Principito sobre un muro hablando con una serpiente, entonces le empieza a tirar con su revólver, a disparar, y después el Principito le explica que no le estaba por hacer daño la serpiente, ¿no? Sino que precisamente de alguna manera lo estaba ayudando a regresar a casa, porque llevar su cuerpo no es posible, es demasiado pesado, como lo recuerda bien, ¿no? Entonces ya de alguna manera la despedida se va entendiendo como inminente, ¿no? El aviador repara su avioneta y el Principito
le contesta que está feliz y que él también justamente va a volver a casa, así como el aviador. El aviador, profundamente triste de lo que está sucediendo, sin poder hacer nada al respecto, nos comparte estas frases extremadamente profundas y también de connotación bastante tristes, que dice así: sentí que pasaba algo extraordinario. Lo estrechaba entre mis brazos como a un niño pequeño, y sin embargo me parecía que se deslizaba verticalmente en un abismo, sin que yo pudiera hacer nada para retenerlo. Es extremadamente profundo, ¿no? Es fortísima esta imagen de algo que no podés impedir, ¿no? Y cómo ese amor por ese niño se le estaba deslizando de los brazos. Admite su dolor, el aviador, y nos cuenta que se le hace insoportable pensar en que ya no va a escuchar la risa del Principito, ¿no? Y le dice al Principito: muchachito, quiero oírte reír de nuevo. A lo cual el Principito no responde realmente y solo repite el secreto del zorro. Dice: lo que es importante no se ve. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es lindo mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Y esa ausencia de respuesta y repetir en realidad el secreto del zorro es la respuesta que le hacía falta al aviador. Porque allí se encuentra precisamente el sentido que va a hacerlo superar el dolor de esa despedida. Así como el zorro le dio sentido a su vida a través del color del trigo y eso justificaba el dolor, cualquier dolor que él pueda sentir por esa despedida con el Principito, aquí se trata precisamente de la risa como lo que va a dar sentido a la existencia del aviador, como lo muestra este hermoso párrafo que dice así: las distintas gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para algunos que viajan, las estrellas son guías. Para otros no son más que pequeñas luces. Para otros que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas están calladas. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir?, le pregunta el aviador. Cuando mires el cielo, responde el Principito, de noche, como yo viviré en una de ellas, como reiré en una de ellas, para ti será como si rieran todas las estrellas. Tendrás estrellas que saben reír. Este párrafo es de una belleza sublime, ¿no? O sea, realmente insistiendo en la risa, en la sonrisa de ese niño también, ¿no? Que precisamente la manera de reírse, de sonreír de una persona quizás es de las cosas que más nos marcan en la vida. Y así es como después de estas últimas conversaciones empieza la despedida, verdaderamente hablando el Principito, en donde él le recomienda al aviador de no venir porque va a parecer muerto, ¿no? Va a parecer como si estuviera muerto incluso si no lo está, porque tiene que dejar su cuerpo, porque es demasiado pesado, como lo ha repetido un par de veces, ¿no? Hay toda una dimensión iniciática, ¿no?, en este momento de la despedida del Principito, en donde van de noche, ¿no?, como si fuese un ritual a este lugar en donde el Principito cayó para volver a su casa, con la imagen también de la serpiente como guía, incluso si no está presente ahí, aparece, ¿no?, implícitamente esta idea de la mediadora entre una dimensión, entre un mundo y otro. Siempre con esta idea del abandono del cuerpo, del regreso también al origen, a la esencia. Y así el Principito dice sus últimas palabras, que son: sabes, mi flor, soy responsable de ella, y es tan débil, es tan ingenua, tiene 4 espinas de nada para protegerse contra el mundo, recordando esa responsabilidad, ¿no?, la responsabilidad como lo esencial en el amor, por ese lazo afectivo íntimo que se ha creado con la otra persona. Y así
el aviador nos describe la muerte, entre comillas, del Principito y dice: no hubo más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Él se quedó inmóvil un instante, no gritó, cayó suavemente como cae un árbol, ni siquiera hizo ruido a causa de la arena. Una muerte ambigua, sin lugar a duda, que deja mucho reflexionar sobre qué quiere decir realmente esto, ¿no? Es muy simbólico, muy poético, con la serpiente como instrumento de ese retorno al amor puro para el Principito, como esa metáfora del pasaje, ¿no?, que hemos comentado. Y así finalmente el aviador, 6 años después, ya habiendo regresado él a casa también, nos comenta que está seguro, está convencido de que el Principito regresó a su casa, porque al día siguiente no vio el cuerpo del Principito allí. Sin embargo, una pregunta lo atormenta, ya que se acuerda que el bozal que le dibujó al Principito se olvidó de dibujarle una correa de cuero. Por ende, hubiese sido imposible de atárselo al cordero, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el planeta del Principito? Es lo que se pregunta el aviador al final. ¿Le comió la rosa o no? ¿No? Y culmina así con este párrafo maravilloso para ustedes que también aman al Principito como para mí. Nada en el universo es igual si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero al que no conocemos se ha comido o no una rosa. Miren el cielo, pregunten, ¿el cordero se ha comido la flor? ¿Sí o no? Ya verán cómo todo cambia. Recordando la importancia y el poder de lo invisible, ¿no?, de la imaginación, de esta relación entre el amor y la imaginación siendo esa capacidad del corazón de ver lo invisible, de crear significado, ¿no? Esto es entonces lo que quería comentar sobre el final de esta maravillosa obra. Ya se me hizo un poco largo, así que para los que se hayan quedado hasta acá, les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado. Y bueno, nada más que recomendarles que lean este libro. Es una joya de la literatura, una joya para la vida en general. A mí me ha servido una banda. Y bueno, ya nos veremos en otro video próximamente.